Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Estamos aquí de nuevo en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. En esta ocasión nos encontramos ante la lectura de un libro que sabemos que te va a encantar, campeona y campeón. Es un libro muy interesante, un libro de la actualidad, de nuestra contemporaneidad. No tiene tanto tiempo escrito, mas sin embargo sus palabras caen como anillo al dedo a este momento. Es un libro que te va a proveer de un poder infinito que sabemos que vas a encontrar dentro de ti, como siempre te hemos insistido a través de estas ondas de nuestra plataforma de Ángel de Luz, en este super canal de YouTube. Recuerda, como siempre, darle me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito, un foro de poder, un foro de sanación, de alegría, de bondad, de prosperidad, de riqueza para todos, donde puedas ayudar a más personas. Comparte en YouTube, comparte en Twitter, en todas las redes sociales. Bueno, para darte un pequeño preámbulo antes de empezar con la lectura de este libro del poder contra la fuerza, fue escrito por un señor llamado David R. Hawkins o David R. Hawkins. El señor, bueno, imagínate, es doctor en medicina y filosofía. Entre sus títulos, como se menciona allá en los Estados Unidos, es MD, PhD. Así que es muy importante en cuanto a su recorrido intelectual o académico. Tiene muchísimas partes este libro. Es un libro que se ha llevado o ha sido escrito a través de un estudio realizado durante 20 años con pruebas prácticas, pruebas humanas, a través de una disciplina que es la kinesiología. Esta disciplina hoy en día, bueno, nos provee muchísimas respuestas sobre lo que somos, sobre todo respuestas musculares, cómo reacciona nuestro cuerpo ante determinados estímulos. Esto obviamente con el objetivo de obtener respuestas, valga la redundancia, a preguntas que como seres humanos nos hemos planteado durante milenios, centenares de años, y que a través de nuestro cuerpo realmente podemos hallar esas respuestas. Te vas a encontrar muchísimas respuestas a lo largo de este libro. Lo más interesante de este libro, según nuestra opinión, es que es como que una amalgama o un encuentro, un punto de encuentro donde están tanto la ciencia como la religión o la espiritualidad, mejor dicho, para no catalogarla ni etiquetarla como religión, sino la espiritualidad como tal. Es allí donde se encuentra la ciencia y la espiritualidad. De verdad que es bastante interesante, es una gran aventura que vamos a emprender. Estamos seguros que te vas a sentir tan entusiasmado, tan entusiasmada con esta nueva aventura, porque te vas a dar cuenta que aquí vas a hallar la respuesta a muchas dudas que te has planteado, muchas dudas que nos hemos planteado como humanidad y que aquí vas a encontrar. Realmente es algo muy lleno de espiritualidad, muy metafísico, pero al mismo tiempo muy científico. Así que es como que la amalgama perfecta, es la mezcla perfecta de esos dos componentes humanos que a veces creemos que están separados, pero aquí se encuentran. Realmente esto es la nueva visión. De acuerdo a nuestro punto de vista, este libro señala el cambio de conciencia, señala el principio, el origen del cambio de conciencia como humanidad. Así que nos encontramos ante una joya realmente de la literatura del éxito, la literatura de la nueva conciencia, llamémosla de esa manera. Así que bueno, campeona y campeón, en este primer capítulo vamos realmente a conversar sobre los detalles respecto a la publicación. Vamos a ver un poquito sobre opiniones de algunos autores. También vamos a ver un poquito sobre el prólogo. Vamos a conversar un poquitico también sobre la biografía del autor, para que sepas
más o menos de qué se trata. Así que bueno, sin más preámbulo, campeona y campeón, vamos por este libro que se llama El poder contra la fuerza, del Dr. David R. Hawkins. Vamos por ello, campeona y campeón. Apasionate por Dios, no por el sistema de creencias. David R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía. El poder contra la fuerza. El poder contra la fuerza. Los determinantes ocultos del comportamiento humano. Edición oficial revisada por el autor original de mayo de 2012, junio de 2012, revisión 1. Contraportada. Imagine que tuviera acceso a una simple respuesta de sí o no a cualquier pregunta que deseara hacer, una respuesta veraz y demostrable para cualquier pregunta. Piénselo. Del prólogo. Pensamos que vivimos de fuerzas que controlamos, pero de hecho somos gobernados por un poder de origen no revelado, un poder sobre el que no tenemos control. Del prefacio del autor. El universo sostiene su aliento mientras decidimos, momento a momento, el sendero que seguiremos, porque el universo, la pura esencia de la vida, es altamente consciente. Cada acto, pensamiento y decisión se añade a un mosaico permanente. Nuestras decisiones ondean a través del universo de la conciencia para afectar la vida de todos. Del poder contra la fuerza. Un hermoso regalo literario. Esparces alegría, amor y compasión a través de lo que escribes. El fruto de los tres es la paz, como tú sabes. Madre Teresa, Premio Templeton y Noble de la Paz, bendecida por la Beata Teresa. Quizá el libro más importante y significativo que he leído en los últimos 10 años. Dr. Wayne W. Dyer, orador motivacional y prolífico autor de bestsellers. Particularmente oportuno, una contribución significativa para la comprensión y el tratamiento de los problemas que enfrentamos hoy. Lee Iacocca, expresidente ejecutivo de la corporación Chrysler. Aprecio especialmente la investigación y presentación de los patrones de atracción en los negocios. Sam Walton, fundador, director general de Walmart. Abrumador, una obra maestra, una vida entera de trabajo. Sheldon Deere, entonces presidente del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Biografía. David R. Hawkins, 1927-2012. Doctor en medicina y filosofía. Fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Está reconocido como investigador pionero en el campo de la conciencia, así como también lo está como autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico. Ha servido como asesor a católicos, protestantes y monasterios budistas. Apareció en importantes programas de televisión y radio y dio conferencias en lugares tales como la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Harvard. Personas de todos los ámbitos de la vida y nacionalidades honran al Dr. Hawkins como un maestro de la conciencia avanzada. Como ejemplo, recibió el título de destacado maestro del camino hacia la iluminación. Su evolución espiritual es recordada brevemente en la sección sobre el autor, a la conclusión de este libro. Su vida está dedicada a la elevación de la humanidad. Descripción del libro en veritaspub.com. Esperado durante 20 años, la publicación del Poder contra la Fuerza de David R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía, revela al público general información secreta hasta ahora solo compartida por el autor con algunos premios Nobel y líderes mundiales.
En el análisis de la naturaleza básica del pensamiento humano y la conciencia en sí misma, el autor pone a disposición de todo el mundo las claves para penetrar las últimas barreras para el avance de la civilización, la ciencia y la resolución del más crucial de todos los dilemas humanos: la forma de determinar al instante la verdad o falsedad de cualquier afirmación o hecho supuesto. La experiencia espiritual durante la infancia del autor de La Presencia Infinita ha dirigido su vida laboral como psiquiatra sanador, una curación que trasciende el mundo físico de sus pacientes. La tesis básica del Dr. Hawkins se centra en la presencia última, la fuente de la que todas las personas pueden alcanzar su máximo potencial. Utiliza los conceptos teóricos de la física de partículas, la dinámica no lineal y la teoría del caos para sostener su estudio del comportamiento humano. En la escala de referencia de los niveles de conciencia, que calibra los niveles de verdad del 1 al 1000, el poder contra la fuerza calibra en 850. El libro está dividido en 3 partes. La parte primera describe el proceso de avance hacia tu máximo potencial. El Dr. Hawkins habla de su teoría al explicar la evolución desde los campos de atracción de energía negativos o atractores a los atractores positivos, que conducen finalmente a la conciencia pura. Basado en 20 años de investigación, ha desarrollado un interesante mapa de la conciencia que, en esencia, describe el crecimiento espiritual. El mapa presenta una lista de actitudes y emociones con sus correspondientes valores numéricos calibrados. Sentimientos como la culpa, la ansiedad y el odio en los campos de atracción de la energía negativa, la afirmación, la confianza y el optimismo son ejemplos de atractores positivos que mejoran la vida y en última instancia conducen a la conciencia pura. Al aplicar los principios de la kinesiología y la acupuntura, el autor explica la asociación entre los campos de atracción positivos y la propia salud, el bienestar y la creatividad. La parte segunda presenta una extensa lista de adjetivos que destacan el poder contra la fuerza de los patrones de las actitudes humanas. Proporciona una base para examinar las cualidades de las interacciones y las relaciones humanas en los diversos esfuerzos de la vida, por ejemplo, el mercado, los deportes, las artes, la salud y el bienestar. Parte tercera se centra en la evolución y el estado actual de la conciencia del hombre. Lo que sugiere Hawkins es que se encuentra en el umbral del poder después de siglos de permanecer en la fuerza. Se postula que el poder de un individuo y el nivel de conciencia pueden ser mejorados a través de una mayor integridad, comprensión y compasión. Los lectores encontrarán metodologías desafiantes o supuestos distintos e integrarán a otros en cómo el autor relaciona al mundo de la espiritualidad y las dimensiones ocultas del comportamiento humano. Comentado por Elizabeth Hughes, R.In., Ph.D., exdecana de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Georgetown, consultora en educación para la salud en el área de Baltimore, Washington, D.C., del autor del Poder contra la Fuerza. Toda la actividad humana tiene el objetivo común de entender o influir en la experiencia humana. Con este fin, el hombre ha desarrollado numerosas disciplinas descriptivas y analíticas: la moral, la filosofía, la psicología, etc. Independientemente de que la rama de investigación de la que se parta sea la filosofía, la teoría política o la teología, todas las vías de investigación finalmente convergen en un punto de encuentro común: la búsqueda de una base teórica de la naturaleza de la conciencia pura. Explicar lo que es simple puede ser difícil. Gran parte de este libro está dedicado al proceso de hacer lo sencillo obvio. Si podemos comprender una cosa sencilla en profundidad, habremos ampliado enormemente nuestra capacidad para comprender la naturaleza del universo y de la vida misma.
David R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía, Sedona, Arizona, diciembre del 2001. Las personas hábiles no son evidentes, aparentan ser simples de mente. Los que saben esto conocen los patrones de lo absoluto. El poder sutil es conocer los patrones. El poder sutil no tiene nombre y mueve todas las cosas. Dedicatoria. Gloria in excelsis Dio. El poder contra la fuerza. Los determinantes ocultos del comportamiento humano. Adaptación de la versión española publicada conforme a la edición oficial revisada por el autor de mayo del 2012. Traducción de la nueva información aportada amateur. Se presenta esta actualización libre del texto a la espera de su edición impresa en español, junio del 2012, revisada en marzo del 2013. Gloria in excelsis Dio. El Dr. Hawkins, celebrando con los estudiantes su 85 cumpleaños, 9 de junio del 2012. Obra del autor publicada en español. El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano, 2001-1995 original, Hay House, disponible en el grupo de estudio. La versión en español de la edición oficial revisada por el autor publicada en mayo del 2012. El ojo del yo, al cual nada le está oculto, 2006 al 2001 original, ediciones Obelisco. Disponible una edición revisada por el grupo de estudio Descubriendo la Luz de noviembre del 2012. Os invitamos a todos a participar en el grupo de estudio de la obra del Dr. David R. Hawkins en español, Descubriendo la Luz. Web del grupo: http://descubriendolaluz.wix.com David-R. Hawkins. Perfil en Facebook: http://www.facebook.com/descubriendolaluz.estudiantes de David R. Hawkins /friends ft-ref = MNI. El poder contra la fuerza: http://www.facebook.com/groups/el poder contra la fuerza/. Prólogo original. Imagine que tuviera acceso a una simple respuesta de sí o no a cualquier pregunta que deseara hacer. Una respuesta cuya veracidad pudiera ser demostrable para cualquier pregunta. Piénselo. Primero vienen las preguntas obvias. ¿Está Jane saliendo con otro? ¿Sí o no? ¿Johnny me está diciendo la verdad sobre la escuela? ¿Sí o no? Luego vendría: ¿es esta una inversión segura? ¿Sí o no? ¿Vale la pena que siga esta carrera? ¿Sí o no? ¿Qué tal si todo el mundo tuviera acceso a tales respuestas? Las implicaciones de la duda y desconcierto que conllevaría esta nueva situación serían totalmente asombrosas. Piénselo una vez más. ¿Qué sucedería con nuestro todopoderoso y demasiado a menudo deficiente sistema judicial si hubiera una respuesta clara y confirmable a la pregunta: ¿John es culpable de lo que se le acusa? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría con los políticos que conocemos si pudiéramos preguntar: ¿tiene el candidato X intenciones honestas de cumplir las promesas de su campaña? ¿Sí o no? Y si pudiéramos obtener todos la misma respuesta, ¿y qué sucedería finalmente con la publicidad? Ya que puede captar la idea, pero la idea se amplifica rápidamente. ¿Qué pasaría con el nacionalismo? ¿Está el país X realmente dedicado a derrocar la democracia? El gobierno,
¿Protege este proyecto de ley verdaderamente los derechos de los ciudadanos? ¿Qué tal el cheque está en el correo? Si tal se ha dicho, el hombre aprendió a mentir una hora después de aprender a hablar. Entonces, fenómenos tales como los que estamos discutiendo serán el génesis del cambio más fundamental en el conocimiento humano desde la aparición de la sociedad. Este cambio quebrantaría nuestros conceptos más básicos en cada detalle de la existencia diaria, en campos tales como las comunicaciones y la ética diaria, y sería tan profundo que es difícil concebir cómo sería la vida en la subsiguiente nueva era de la verdad. El mundo, tal como lo conocemos, cambiaría irrevocablemente hasta lo más profundo de sus raíces. Kinesiología. El estudio de los músculos y sus movimientos, especialmente aplicado a las condiciones físicas, proveniente del griego kinesis, movimiento, kinein, mover, más logi, estudio. El estudio de la kinesiología recibió su primera atención científica en la segunda mitad del siglo XX, a través del trabajo del Dr. George Goodhart, quien fue el pionero en la especialidad llamada kinesiología aplicada, después de encontrar que los estímulos físicos benignos, por ejemplo, los suplementos nutricionales benéficos, incrementan la fuerza de ciertos músculos indicadores, mientras que los estímulos hostiles causan debilidad repentina a dichos músculos. 2. La implicación era que a un nivel muy por debajo de la conciencia conceptual, el cuerpo sabía y a través de una prueba muscular era capaz de señalar lo que era bueno o malo para él. El ejemplo clásico citado posteriormente en este libro se refiere a la observación del debilitamiento universal en los músculos indicadores en la presencia de un edulcorante químico, mientras que los mismos músculos se fortalecen en la presencia de un suplemento sano y natural. Al final de los años 70, el Dr. John Diamond refinó esta especialidad en una nueva disciplina, la cual él denominó kinesiología de la conducta. El asombroso descubrimiento del Dr. Diamond era que los músculos indicadores se fortalecían o debilitaban en presencia de estímulos emocionales e intelectuales positivos o negativos, de igual forma que con los estímulos físicos. 3. Una sonrisa haría que la prueba diera como resultado un músculo fuerte, mientras que la afirmación "te odio" daría como resultado un músculo débil. Antes de ir más lejos, permítanme explicarles en detalle exactamente la forma en que se realizan estas pruebas, especialmente para los lectores que desean practicarlas consigo mismos. A continuación veremos la descripción del Dr. Diamond extraída de su libro publicado en 1979, Your Body Doesn't Lie, Su cuerpo no miente, sobre el procedimiento adaptado por él mismo, basado en la descripción clásica del libro Muscle, Testing and Function, Músculos, Pruebas y Funciones, de H. O. Kendall, Baltimore, William & Wilkins, segunda edición, 1971. Se necesitan 2 personas para ejecutar una prueba kinesiológica. Seleccione a un amigo o a un miembro de su familia para la prueba. Llamaremos a esta persona sujeto. Número 1. Pídale a esta persona sujeto que se coloque de pie erguido con el brazo derecho relajado a su lado y el brazo izquierdo levantado de forma que quede paralelo al piso, colocando el codo derecho en posición recta. Puede usar el otro brazo si lo desea. Número 2. Coloque al sujeto al frente y ponga su mano izquierda sobre el hombro derecho del sujeto para sostenerlo. Luego coloque su mano derecha sobre el brazo izquierdo extendido del sujeto justo por encima de la muñeca. Número 3. Dígale al sujeto que usted está tratando de empujar su brazo hacia abajo y que él debe resistir con todas sus fuerzas. Número 4. Ahora empuje con firmeza, rapidez y uniformidad.
La idea es empujar lo suficientemente fuerte como para no probar la capacidad de respuesta del brazo, pero no tan fuerte como para que el músculo se fatigue. No se trata de probar quién es el más fuerte, sino de probar si el músculo puede frenar la articulación del hombro contra el empujón. Asumiendo que no haya problemas físicos con el músculo y que el sujeto se encuentre en estado normal, con la mente relajada, sin recibir estímulos extraños. Por esta razón es importante que el examinador no sonría o interactúe de manera alguna con el sujeto. El músculo deberá dar como resultado fortaleza, el brazo permanecerá bloqueado. Si la prueba se repite en la presencia de un estímulo negativo, por ejemplo un edulcorante artificial, aunque usted no empuje más fuerte que antes, el músculo no será capaz de responder a la presión y el brazo del sujeto caerá a su lado. Número 4. Un aspecto notable de las investigaciones de Diamond fue la uniformidad de las respuestas entre sus sujetos. Los resultados de Diamond fueron predecibles, repetibles y universales. Eran constantes aun cuando no existían lazos racionales entre el estímulo y la respuesta. Por razones totalmente indeterminadas, ciertos símbolos abstractos causaban debilidad en todos los sujetos, en otros lo opuesto. Algunos resultados eran desconcertantes. Algunos dibujos sin contenido positivo o negativo causaban debilidad en todos los sujetos, mientras que otros dibujos neutros causaban que todos los sujetos dijeran resultados de fortaleza, y algunos resultados eran comidilla para conjeturas, mientras prácticamente toda la música clásica y la música pop, incluyendo el rock clásico y el rock and roll, causaban una respuesta universal de fortaleza. El rock duro o metálico, que logró aceptación a finales de los años 70, producía una respuesta universal de debilidad. Hubo otro fenómeno que Diamond notó en el transcurso de sus investigaciones, aunque no lo dedicó análisis más profundos a sus implicaciones extraordinarias. Los sujetos que escuchaban cintas de mentiras conocidas, Lyndon Johnson perpetrando el engaño del Golfo de Tonkin, Edward Kennedy eludiendo el incidente de Chappaquiddick, universalmente mostraron debilidad. Cuando escuchaban cintas de afirmaciones demostrables, universalmente daban resultados de fortaleza. Número 5. Este fue el punto de partida del trabajo del autor de este volumen, el famoso psiquiatra y médico David R. Hawkins. En 1975, el Dr. Hawkins comenzó sus investigaciones sobre la respuesta kinesiológica a la verdad y a la mentira. Ha sido establecido que los sujetos de la prueba no tienen que tener ninguna noción sobre la sustancia o el tema analizado. En estudios doble ciego y en demostraciones masivas involucrando a audiencias enteras en una conferencia, los sujetos daban resultados universales de debilidad como respuesta a sobres sin marca que contenían edulcorante artificial y daban como resultado fortaleza sobre idénticos de placebos. La misma respuesta inocente aparecía en pruebas de valores intelectuales. Lo que parece suceder es una forma de conciencia comunal, spiritus mundis, o según lo denomina Hawkins, siguiendo a Jung, una base de datos de la conciencia. El fenómeno es observado comúnmente en otros animales sociales, por el que un pez nadando en los alrededores de un banco se tornará instantáneamente cuando uno de sus iguales huya de un depredador a un cuarto de milla más lejos. También se aplica de alguna manera subconsciente a nuestra especie. Hay sencillamente demasiados ejemplos documentados de personas que han tenido relaciones estrechas con informaciones experimentadas en primer lugar por extraños en lugares apartados
como para que podamos negar que hay formas de conocimientos compartidos distintos a aquellos logrados por la conciencia racional, o quizá, aún más sencillamente, la misma chispa de sabiduría subrracional que puede discriminar lo saludable de lo no saludable, puede discriminar la verdad de lo falso. Un elemento altamente sugestivo de este fenómeno es la naturaleza binaria de la respuesta. Hawkins encontró que las preguntas deben ser formuladas de manera que la respuesta sea claramente sí o no, como una sinapsis nerviosa que se encienda o apague, como las formas celulares más básicas de conocimiento, como más o menos lo que nuestros más avanzados médicos nos dicen que es la naturaleza esencial de la energía universal. Es el cerebro humano a nivel fundamental, una admirable computadora interconectada con un campo de energía universal que sabe mucho más de lo que sabe, sea lo que sea. Mientras continuaban las investigaciones del Dr. Hawkins, su descubrimiento más prolífico fue un instrumento de calibración de la verdad relativa por medio de la cual las posiciones intelectuales, las declaraciones o ideologías podían ser calibradas en un rango de 1 a 1000. Uno podría preguntar, ¿este ítem, libro, filosofía, profesor, calibra a 200, sí o no? ¿A 250, sí o no? Y así sucesivamente, hasta que el punto de respuesta común de debilidad determinará la calibración. La enorme implicación de estas calibraciones era porque por primera vez en la historia de la humanidad la validez ideológica podía ser valorada como la cualidad innata en cualquier tema. A través de 20 años de calibraciones similares, Hawkins logró analizar el aspecto total de los niveles de conciencia, desarrollando un mapa fascinante de la geografía de la experiencia humana. Esta anatomía de la conciencia produce un perfil de toda la condición humana, permitiendo un análisis total del desarrollo emocional y espiritual de los individuos, sociedades y razas en general. Un punto de vista tan profundo y de un alcance tan extenso nos brinda no solamente una nueva comprensión de los días del hombre en el universo, sino que también nos guía a todos al lugar en donde nosotros y nuestros vecinos estamos en la escala de iluminación espiritual y en nuestros propios viajes personales para convertirnos en lo que deberíamos ser. En este volumen, el Dr. Hawkins nos ofrece los resultados de décadas de discernimiento interior e investigaciones encaminadas hacia el profundo esclarecimiento de los descubrimientos revolucionarios en la física avanzada de partículas y en las dinámicas no lineales. Por primera vez en nuestros registros intelectuales occidentales, él demuestra que a la luz fría de la ciencia está confirmado lo que los místicos y santos han dicho siempre sobre el individuo mismo, sobre Dios y sobre la naturaleza propia de la realidad. Esta visión del ser, la esencia y la divinidad presenta un cuadro de la relación del hombre con el universo, que es única en su capacidad de satisfacer el alma y la razón. Hay una rica cosecha intelectual y espiritual aquí, mucho para recoger y mucho para darse a sí mismo. Pase la página, el futuro empieza ahora. E. Wallen, editor, Bard Press, Arizona, 1995. Prefacio original. Explicar algo simple puede ser difícil de hecho. Gran parte de este libro está dedicado al proceso de hacer lo simple obvio. Si somos capaces de entender incluso una sencilla cosa en profundidad, habremos ampliado en gran medida nuestra capacidad para comprender la naturaleza del universo y de la vida misma. La kinesiología es ahora una ciencia muy bien establecida, basada en la prueba de una respuesta muscular de todo o nada a los estímulos. Un estímulo positivo provoca una respuesta muscular de fortaleza. Un estímulo negativo produce un debilitamiento demostrable en la prueba muscular.
Las pruebas kinesiológicas musculares clínicas han encontrado amplia verificación en los últimos 25 años. A la investigación original de Goodhart sobre el tema se le dio una aplicación más amplia por el Dr. John Diamond, cuyos libros llevaron el tema al público. Diamond determinó que esta respuesta positiva o negativa ocurre con estímulos tanto físicos como mentales. La investigación presentada en este libro ha llevado la técnica del Dr. Diamond varios pasos más allá, a través del descubrimiento de que esta respuesta kinesiológica refleja la capacidad del organismo humano para diferenciar no solo los estímulos positivos de los negativos, sino también los anabólicos, que mejoran la vida, de los catabólicos, que consumen la vida, y más dramáticamente lo verdadero de lo falso. La prueba en sí es simple, rápida y relativamente infalible. Se produce una reacción positiva del músculo en respuesta a una afirmación que es objetivamente cierta. Se produce una respuesta negativa si el sujeto de la prueba es enfrentado a una afirmación falsa. Este fenómeno se produce independientemente de la opinión del propio sujeto de la prueba o su conocimiento del tema, y la respuesta ha demostrado ser interculturalmente válida en muchas poblaciones y consistente a través del tiempo. Los resultados de la prueba, por tanto, cumplen el requisito científico de ser replicable y, por lo tanto, la verificación fiable por otros investigadores. Esta técnica proporciona, por primera vez en la historia humana, una base objetiva para distinguir la verdad de la falsedad, que es totalmente verificable por sujetos de prueba seleccionados aleatoriamente y no tratados previamente. Por otra parte, encontramos que este fenómeno comprobable puede ser utilizado para calibrar los niveles humanos de la conciencia en todos los ámbitos de la experiencia humana. La exhaustiva investigación ha dado lugar a una escala calibrada de la conciencia, en la que el logaritmo de los números enteros del 1 al 1000 calibra el grado de poder de todos los posibles niveles de la conciencia humana. Los millones de calibraciones que confirmaron este descubrimiento revelaron además una estratificación de los niveles de poder en los asuntos humanos, revelando una notable distinción entre el poder y la fuerza y sus respectivas cualidades. Esto, a su vez, condujo a una reinterpretación completa de la conducta humana a fin de identificar los campos de energía invisibles que lo controlan. Se encontró que la escala calibrada coincidía con los subniveles de la jerarquía de la filosofía perenne. De inmediato se propusieron las correlaciones con los fenómenos emocionales e intelectuales de la sociología, la psicología clínica, el psicoanálisis y la espiritualidad tradicional. La escala calibrada ha sido examinada aquí a la luz de los descubrimientos actuales de la física teórica avanzada y las dinámicas no lineales de la teoría del caos. Los niveles calibrados, sugerimos, representan poderosos campos de atracción dentro del dominio de la conciencia, la cual domina la existencia humana y por lo tanto definen el contenido, el significado y el valor y sirven como energías organizadoras de los patrones generalizados del comportamiento humano. Esta estratificación de los campos de atracción, de acuerdo con sus correspondientes niveles de conciencia, proporcionan un nuevo paradigma para recontextualizar la experiencia humana a través de todos los tiempos. En la práctica, el acceder a los datos a los que hasta ahora no había ninguna vía de aproximación, nuestro método promete ser de gran valor tanto en la investigación de la historia como ser de enorme posible beneficio para el futuro del hombre. En un intento de enfatizar el valor de esta técnica como herramienta de investigación, se han dado ejemplos de usos potenciales en una amplia gama de actividades humanas, especulando en el arte, la historia, el comercio, la política, la medicina, la sociología y las ciencias naturales,
pragmáticamente en marketing, publicidad, investigación y desarrollo, y empíricamente en la indagación filosófica, psicológica y espiritual religiosa. Se han sugerido aplicaciones específicas en campos tan diversos como la criminología, la inteligencia, las adicciones y todo el campo de la autosuperación. Sin embargo, otros usos y extrapolaciones del presente método de investigación detallado han sido apenas insinuados, a pesar de que los resultados descritos aquí son el producto de 20 años de investigación y millones de calibraciones sobre miles de temas por equipos investigadores. Este libro representa solo un comienzo de la exploración del potencial del método para mejorar nuestro conocimiento en todas las artes y las ciencias. Tal vez lo más importante sea su promesa de ayuda en el crecimiento espiritual y la maduración a los niveles más avanzados de la conciencia, incluso a la propia iluminación. Al utilizar el procedimiento de prueba kinesiológica descrita aquí, está universalmente disponible una ilimitada información sobre cualquier tema, pasado o presente. Pero la comprensión de que todo puede saberse sobre cualquier cosa o cualquiera en cualquier lugar, en cualquier tiempo, crea en un primer momento un choque de paradigma. Esta reacción surge generalmente de la realización de la no localización, la impersonalidad y la universalidad de la conciencia misma, y en concreto de la realización de la observación de los propios pensamientos y motivaciones y de su transparencia a través del tiempo. Que cada pensamiento y acción de uno deja una huella indeleble para siempre en el universo puede ser un pensamiento inquietante, como en el caso del descubrimiento de las ondas de radio o los rayos X. Una súbita expansión de nuestra conciencia sobre el funcionamiento del universo no solo permite, sino que exige una recontextualización de nuestra visión del mundo. Las implicaciones de los nuevos conocimientos requieren de un replanteamiento de las viejas ideas para formar un contexto más amplio. A pesar de que puede ocasionar cierta tensión intelectual, una recontextualización científica tal de la conducta humana puede exponer las estructuras básicas que subyacen a los problemas personales y sociales, revelando así sus posibles soluciones. Debido a que esta materia es, de hecho, extraordinariamente sencilla, es difícil de presentar en un mundo enamorado de la complejidad. A pesar de nuestra desconfianza en la simplificación, podemos ver en general dos clases de personas en el mundo: los creyentes y los no creyentes. Para los no creyentes todo es falso hasta que se demuestre que es cierto. Para los creyentes, todo lo dicho de buena fe es probablemente cierto salvo que se demuestre falso. La posición pesimista del escepticismo cínico surge del miedo. Una manera más optimista de aceptar la información surge de la confianza en sí mismo. Sea cual sea el estilo que opera en cada uno, tiene sus pros y sus contras. Me he enfrentado, por tanto, al problema de presentar los datos de una manera que se satisfagan ambos enfoques. Este libro es, por tanto, oxímoron en su estilo, escrito tanto para facilitar la comprensión del llamado cerebro izquierdo como del derecho. En verdad, sabemos cosas por un reconocimiento de patrones holísticos. La forma más fácil de comprender un concepto totalmente nuevo es simplemente por familiaridad. Este tipo de comprensión es alentado por un estilo de escritura caracterizado como cierre. En lugar de utilizar solo adjetivos dispersos o ejemplos para expresar los pensamientos, están en todo momento siendo recuperados y completados por el uso de la repetición. El concepto está entonces hecho y la mente se queda a gusto. Este enfoque también es deseable debido a que la mente que lee el capítulo 3 no será la misma que la mente que leyó el capítulo 1. Por lo demás, la idea de tener que empezar por el capítulo 1 y leer progresivamente hasta el final no es más que un concepto fijado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este es el camino peatonal de la física newtoniana.
basada en una visión limitada y limitante del mundo en el cual todos los acontecimientos supuestamente ocurrirán en la secuencia A, B, C. Esta forma de miopía surge de un paradigma obsoleto de la realidad. Nuestro punto de vista más amplio y mucho más comprensivo no solo se basa en la esencia de la física más avanzada, las matemáticas y la teoría no lineal, sino también en intuiciones que pueden ser experimentalmente validadas por cualquiera. En general, el reto en la presentación de este material radica en la paradoja de comprender conceptos no lineales en una forma lineal, estructurada frase por frase. Los campos de la ciencia desde los que surgieron los datos son en sí mismos complejos y bastante difíciles. La física teórica avanzada y las matemáticas implicadas, la dinámica no lineal, la teoría del caos y sus matemáticas, la kinesiología del comportamiento avanzado, la neurobiología, la teoría de la turbulencia, así como las consideraciones filosóficas de la epistemología y la ontología. Más allá de todo esto, fue necesario hacer frente a la naturaleza de la conciencia humana en sí misma, un área inexplorada ante cuyo perímetro todas las ciencias han retrocedido. Comprender de manera concluyente estos temas desde un punto de vista puramente intelectual sería una empresa asombrosa, que requeriría toda una vida de estudio. En lugar de hacer un ensayo de tan formidable tarea, he tratado de extraer la esencia de cada tema y trabajar solo con estas esencias. Incluso un intento rudimentario de explicar el funcionamiento fundamental de la técnica de la prueba para este libro, que inicialmente parece trascender las leyes conocidas del universo, nos lleva inevitablemente a los territorios intelectuales de la física teórica avanzada, la dinámica no lineal y la teoría del caos. Así, he intentado, tanto como me ha sido posible, presentar estos temas en términos no técnicos. No hay necesidad de preocuparse de que cierta capacidad intelectual erudita sea requerida para digerir este material. No la hay. Daremos vueltas alrededor de los mismos conceptos una y otra vez hasta que sean obvios. Cada vez que volvamos a comentar un ejemplo, se producirá una mayor comprensión. Este tipo de aprendizaje es como la topografía de un nuevo terreno con una avioneta. En la primera pasada todo parece extraño. La segunda vez detectamos algunos puntos de referencia. La tercera vez comienza a tener sentido. Y finalmente no es más familiar a través de la simple exposición. Los mecanismos de reconocimiento de patrones innatos a la mente se encargan del resto. Para calmar mi propio miedo de que tal vez, a pesar de mis mejores esfuerzos, el lector no pudiera recibir el mensaje esencial de este estudio, lo voy a explicar de antemano. La mente humana individual es como un terminal de ordenador conectado a una base de datos gigantes. La base de datos es la conciencia humana en sí, de la que nuestra propia conciencia es simplemente una expresión individual, pero con sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos es el reino del genio, porque el ser humano está para participar de esta base de datos. Todo el mundo, en virtud de su nacimiento, tiene acceso a ser un genio. La ilimitada información contenida en la base de datos se ha demostrado ahora que está fácilmente disponible para cualquier persona en unos pocos segundos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Este es de hecho un descubrimiento sorprendente, que tiene el poder de cambiar la vida tanto individual como colectivamente hasta un grado nunca antes previsto. La base de datos trasciende el tiempo, el espacio y todas las limitaciones de la conciencia individual. Esto la distingue como una herramienta única para la investigación futura y abre todavía insospechadas áreas para una posible investigación. Se extiende la perspectiva de la creación de una base objetiva para los valores humanos, los comportamientos y los sistemas de creencias. La información obtenida por este método revela un nuevo contexto para entender el comportamiento humano
y un nuevo paradigma para la validación de la verdad objetiva, ya que la técnica en sí puede ser utilizada por las personas íntegras en cualquier lugar y en cualquier momento. Tiene la capacidad de iniciar una nueva era de la experiencia humana basada en la verdad observable y verificable. Tenemos entre manos un medio para distinguir con exactitud la verdad de la falsedad, lo viable de lo inviable, lo benévolo de lo maligno. Podemos iluminar las fuerzas ocultas hasta ahora pasadas por alto que determinan el comportamiento humano. Tenemos a nuestra disposición un medio para encontrar respuestas a los problemas personales y sociales no resueltos anteriormente. La falsedad ya no necesita dominar nuestras vidas. Posteriores investigaciones que surgieron a la publicación en 1995 de este libro indicaron que solo las personas que ellas mismas calibran 200 o por encima son capaces de obtener resultados precisos en la prueba. Véase el capítulo 2 y el apéndice C para más detalle. Aunque el tema de la materia ha demostrado ser fácil de enseñar en conferencias o videos, el problema ha sido el trabajar de forma legible. Las pruebas pueden ser complejas. Las demostraciones, sin embargo, son ultra simples. Los niños la obtienen de inmediato y la siguen con deleite. No hay nada aquí que sea sorprendente para ellos. Ellos siempre han sabido que estaban conectados a la base de datos. Nosotros, los adultos, simplemente lo habíamos olvidado. El genio inherente de los niños está cerca de la superficie. Es por ello que fueron niños los que vieron que el emperador no llevaba puesta ninguna ropa. El genio es así. Este libro habrá tenido éxito si al final del mismo exclama: siempre supe eso. Lo que está contenido en este documento es solo un reflejo de lo que ustedes ya saben, pero que no saben que lo saben. Todo lo que he querido hacer aquí es conectar los puntos para que la imagen oculta surja. Este libro hace una gran promesa, quizá la mayor promesa que nunca le hayan hecho a usted. Le puede proporcionar un medio por el cual pueda detectar si está siendo engañado, por lo que ya no necesitará leer un libro ni comprar nunca más una enseñanza importante sin haberla probado primero, lo que es demasiado peligroso y muy costoso. Al nivel de verdad de este trabajo ha sido calibrado en 850, véase apéndice A, lo cual es inusualmente alto en este momento de nuestra cultura. Rezo para que esto sea ya un cumplimiento parcial de la promesa. Mi esperanza como autor ha sido que este trabajo pueda deshacer las mismas fuentes del dolor, el sufrimiento y el error, ayudar a la evolución de la conciencia humana en cada uno de nosotros para alcanzar el nivel de alegría que debería ser la esencia de la experiencia humana. El trabajo presentado en este libro se inició en enero de 1965 y fue finalmente terminado en junio de 1994. Gran parte del material fue desarrollado originalmente en el curso del trabajo de una tesis doctoral. Los resultados reportados en el estudio fueron derivados independientemente por el uso de la herramienta de la investigación dilucidada en la presente memoria, la respuesta kinesiológica. El trabajo se desarrolló espontáneamente sin referencia a fuentes externas de información. La correlación con el trabajo de otros fue incorporada en fecha posterior para proporcionar un marco de referencia intelectual, que ha corroborado ahora por las investigaciones presentadas en todo el mundo en estudios independientes, como los de la primera conferencia importante sobre la conciencia, hacia una base científica para la conciencia, celebrada en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona, en abril de 1994. Nuestros equipos de investigación utilizaron el método de la prueba descrita en el libro para calibrar los niveles de la verdad de cada capítulo, párrafo y sentencia. Por ejemplo, las pruebas revelaron un error en una lista de celebridades que se habían destruido a sí mismas como consecuencia de su fama. Cuando registramos cada palabra, se encontró que el nombre de John Lennon era un error. En realidad, a él le disparó un asesino.
Cuando su nombre fue borrado, el nivel de verdad de la sentencia y por lo tanto del párrafo y la página se elevó hasta coincidir con el resto de los capítulos. Versiones preliminares de este libro circularon entre lectores seleccionados, desde trabajadores sanitarios comunes y corrientes a jefes de Estado como Mikhail Gorbachev y gobernadores y ganadores del Premio Nobel. Algunos comentarios aparecen en la contraportada. La respuesta de cada persona ante la presentación del tema ha sido única. Un hecho interesante observado fue que las puntuaciones de los individuos testados se incrementó después de toparse con el material. Parece que la mera exposición a los datos elevaba el nivel de conciencia de los sujetos. Debido a las implicaciones y las aplicaciones prácticas de la obra son tan variadas y cualquier aspecto del material puede ser ampliado y focalizado para satisfacer los intereses de un público determinado. Partes de él se han prestado a clínicas para presentaciones de diversos grupos con intereses especiales. Un segmento del material fue presentado por el autor en el discurso de apertura en la primera Conferencia Nacional sobre Conciencia y Adicciones en San Mateo, California, en 1985. Y un resumen fue publicado en las actas de las conferencias por el Instituto Brookridge, Beyond Addiction, Beyond Borders, más allá de las adicciones, más allá de las fronteras, editado por Shirley Burton y Kylie Leon, 1986. Una versión ampliada se dio en una conferencia de 4 horas grabada sobre conciencia y adicciones en la segunda Conferencia Nacional sobre Conciencia y Adicciones en San Francisco en 1986. Otras partes del material aparecieron en un conjunto de videos publicados en la década de los 1980 llamada la Archival Office Visit Series, o serie de la visita a la oficina de archivo, estrés, salud, enfermedad y autosanación, gestión de grandes crisis, depresión, alcoholismo, primeros auxilios espirituales, el proceso de envejecimiento, el mapa de la conciencia, la muerte y el morirse, dolor y sufrimiento, perder peso, preocupación, miedo y ansiedad, drogadicción y alcoholismo y sexualidad. Parte de este material fue presentado durante conferencias semanales de 3 horas dadas en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas durante un periodo de 5 años, 1984 a 1988. Esta es la primera vez que la anatomía de la conciencia ha sido esbozada de forma pura en su totalidad, sin atenuarse a los intereses de una audiencia específica de especial interés. David R. Hawkins, MD, PhD, del Instituto de Investigación Espiritual, Sedona, Arizona, 1995. Bueno, campeona y campeón, eso fue el primer prólogo del Dr. Hawkins. Como has visto, la introducción es bastante extensa. Mañana estaremos leyendo el segundo prólogo, que es el actual, y el nuevo prefacio, porque este libro, que como ya lo mencionamos, fue escrito en el año 1995, sin embargo esta es la 12ª edición del mismo, de manera que el Dr. Hawkins fue mejorando poco a poco su estudio y le fue agregando cosas que quizás en algún momento no consideró pertinentes. Es un libro muy interesante, como te mencionamos, señala el inicio del cambio del paradigma social. Es bastante, pero bastante extenso en cuanto a su contenido. Sabemos que te va a encantar, que lo vas a disfrutar como nosotros, porque como ya lo habíamos mencionado también, es el punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. Aquí se encuentra el cerebro racional con el cerebro díscolo, el cerebro emocional, el cerebro espiritual, o esa parte izquierda y esa parte derecha que todos conocemos, que neurológicamente está dividido nuestro cerebro. Bueno, como ves, aquí hay mucha ciencia. El doctor se ha basado en muchísima información científica, ha amalgamado aquí muchísimas disciplinas científicas como la kinesiología,
la física no lineal, la teoría del caos, la medicina, la psicología. O sea, hay muchísimos métodos de investigación a través del cual el Dr. Hawkins mezcla con la espiritualidad y da como resultado este estudio que, como ya te mencionamos, fue llevado durante 20 años de investigaciones hechos a través de conferencias, hechos a través de pruebas en hospitales, etcétera, etcétera. Y lo más importante a recalcar aquí es que el Dr. Hawkins nos señala que nosotros, como conciencia individual, estamos conectados a una conciencia colectiva, esa conciencia que está allí, que nosotros a veces despreciamos, o mejor dicho, menospreciamos, pero que sin embargo inconscientemente estamos constantemente conectados a ella. Aquí el Dr. Hawkins, a través de las calibraciones musculares, nos demuestra con respuestas de los músculos cómo nosotros realmente vemos la vida, qué es verdad, qué es falso. Preguntas tan sencillas como una mujer puede preguntar si su marido la está engañando, así como preguntas más poderosas, más potentes, que pueden revelarnos un cambio de paradigmas, como qué es la iluminación, como cuándo se alcanza la iluminación, o preguntas de ese estilo son respondidas a través de este libro. Así que sabemos que te va a encantar, esperamos lo disfrutes. Como siempre, dale me gusta a todos los videos, pulgar arriba, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito donde podamos ayudar y llegar a más personas. Y como siempre, que tengas un fantástico, maravilloso y espectacular día. Éxitos totales.